Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Vamos a iniciar un nuevo tema en el curso de literatura titulado Edgar Allan Poe con narraciones extraordinarias, El corazón delator. Bien, vamos a ver algunos datos biográficos en cuanto a las obras de este personaje que ya hemos visto en la clase anterior. Y vamos a mencionar algunos datos biográficos, ¿ya? Edgar Allan Poe fue conocido como el maestro del misterio y del terror, ¿ya? También se le llamó el renovador de la novela gótica. También le llamaron el inventor del relato detectivesco, ¿ya? Bien. Otra cosa de él también se puede decir que fue escritor, poeta, crítico y periodista. Bien. También estudió en la Universidad de Virginia, ¿ya? Estudió en la ciudad de Virginia y estuvo un breve tiempo en el ejército, al servicio del ejército, ¿ya? Bien, también las relaciones que él tuvo con su padre se rompió, ¿ya? Debido a su manera de vivir, ¿no? A la manera desordenada que tuvo de vivir, ¿ya? Y que acabó con él, pues, desheredándolo, ¿no? Su padre lo desheredó, no obtuvo su herencia, ¿no? En otras palabras. Bien, ¿qué más? A ver, escribió relatos y crítica literaria para algunos periódicos de la época, ¿ya? Entonces, eso fue también lo que él hizo. Bien. Entonces él también, eh, a él lo calificaron como el poeta de lo extraordinario. ¿Quién lo calificó? Fue el poeta francés Charles Baudelaire. Charles Baudelaire fue el que lo calificó como el poeta de lo extraordinario. Varios nombres recibe Edgar Allan Poe, ¿ya? Bien, también menciona parte de sus datos biográficos. Pro, él produció poesías y cuentos, ¿ya? Y escribió la novela, Las aventuras de Arthur Gordon Pym, ¿ya? Escribió la novela Las aventuras de Arthur Gordon Pym, ¿ya? Y bien, también agregando a esto, también podemos decir que su gran sueño de Edgar Allan Poe fue editar su propio periódico, ¿no? Y llamarlo de Stylus, ¿ya? Lo cual nunca se cumplió, ¿no? Bien, pasando a los datos biográficos de Edgar Allan Poe, vamos a mencionar algunas características de sus cuentos. Justamente el día de hoy vamos a tratar uno de sus cuentos que se llama El corazón delator. Bien, características de sus cuentos. Utiliza al narrador protagonista, ¿sí? Muy bien. Sus personajes son extraños y obsesivos, ¿ya?
los ambientes que se utilizan son tétricos y opresivos, ¿no? ¿Ya? Y opresivos, que causan opresión. ¿Qué más? Recurre a elementos sobrenaturales. ¿Ya? Entonces, eso es en cuanto a sus características de sus cuentos. Y ahora vamos a ver algo sobre el corazón delator. Bien, aquí tenemos una imagen de la obra de este libro, ¿no? Donde él escribe este cuento, El corazón delator. Fue publicado en el año de 1843 en el periódico The Pioneer, dice, The Pioneer, ¿no? Está en inglés. Bien, considerado también un clásico de la literatura gótica. ¿Ya? ¿Qué más? A ver, se halla dentro del libro de las narraciones extraordinarias, ¿no? Este cuento. Y este cuento, El corazón delator, pertenece al género narrativo y su especie literaria es un cuento. Bien, entonces de esta manera tienes lo que es nuestro tema del día de hoy relacionado a las narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe con su cuento El corazón delator. En lo que se refiere a la parte de la retroalimentación, te voy a explicar en breve sobre la obra El corazón delator. Así es que vamos a continuar entonces con la retroalimentación. Bien, alumnos, vamos a continuar entonces en esta parte con la retroalimentación. Bien, como les dije, en esta parte vamos a escuchar un breve argumento acerca de esta obra, El corazón delator. Bien, mira, lo que sucede es que el personaje era un hombre, ¿no? Que vivía, un hombre que vivía con un viejo, ¿ya? Y lo cual, bueno, tenía un aprecio, ¿no? Por eso vivían juntos. Pero, ¿qué es lo que pasa? Este viejito, o el viejo, tenía un ojo parecido al de un buitre, ¿no? Al de un buitre. Y el hombre que vivía con él, pues, sentía mucha rabia cada vez que lo miraba, ¿no? Porque como que le miraba y bueno, pues, ¿no? Estaba cansado de esa mirada que lo veía como que fuera los ojos de un buitre. Entonces, un día él decidió ya acabar con la vida del viejo, ¿no? Entonces, tramó cómo deshacerse de él, ¿no? En esta parte, dice que menciona, ¿no? De esa manera como que matándolo ya no iba a mirar, ¿no? Ya no iba a ver los ojos del viejito que tanto lo molestaba, le daba rabia a él, ¿no? Porque se parecían a los de un buitre. Bueno, entonces la historia cuenta que una vez, dice, entró a la habitación del viejo y levantó el colchón, dice, ¿no? De la cama junto con el viejo y lo lanzó al piso, ¿no? Lo lanzó al piso, asesinándolo de este modo, dice, al viejo. Entonces, o sea, lo habrá asfixiado con el colchón, bueno, en fin, ¿no? Puede suceder tantas cosas ahí, ¿no? Entonces, luego de haber ocurrido de que, como ya era viejo, pues a veces como ya los viejitos no tienen fuerza para defenderse, es prácticamente peor todavía si el colchón ha caído sobre él, es un peso el colchón, ¿no? Entonces, de alguna manera el viejito pudo haber quedado desmayado o, bueno, muerto al instante, ¿no? Pero no quedó ahí nomás, sino que el hombre, ¿qué es lo que hizo? Empezó a cortar la cabeza del viejito, cortó sus brazos, cortó sus piernas, ¿no? Y
al haber cortado todo, o sea, prácticamente el que corta de esa manera a una persona lo descuartiza prácticamente, ¿no? Entonces, sucede que eh, eh, le llegó a cortar todo, ¿no? Las manos, todo. Y dice, alzó él las tablas, porque seguramente su piso era de madera, ¿no? De madera, así de tablones, ¿no? Entonces alzó, dice, unas tablas del piso y debajo del piso colocó el cadáver, ¿no? Colocó el cadáver. Y bueno, pues el viejo, pues no, disculpe, el hombre, pues había hecho todo esto sin que nadie sospechara nada, ¿no? Pero, ¿qué pasa? De que por los ruidos que había ocurrido, los vecinos de los lugares empezaron a escuchar, ¿no? Seguramente por la puerta, la ventana, qué sé yo, ¿no? Pero esto ocasionó de que avisaron a los policías, ¿no? A unos policías. Y bueno, en eso, pues después de que el hombre haya ocultado el cadáver debajo de las tablas y puso las tablas como que nada hubiese pasado, ¿no? No había sangre, no había nada, ¿no? Entonces seguramente él se tuvo la precaución de poder asesinarlo y limpiar todo, ¿no? Y eso lo habrá hecho rápidamente. Me imagino que se tomó su tiempito, ¿no? Y bueno, pues en fin, lo que sucede es que los policías tocan la puerta y el hombre abre la puerta como si nada, los recibe. Y se ponen a dialogar, a conversar con el hombre, ¿no? Y en eso, pues, el, el hombre trata de sentarse, conversar con él. Justamente los policías se sentaron debajo de las tablas donde estaba el cadáver. Ahí colocó las sillas el hombre. Entonces, para que menos fuera su sospecha. Bueno, pues entonces lo que sucede fue que este hombre, como no tenía la conciencia tranquila, empezó a escuchar unos sonidos, ¿no? Como que desde abajo, ¿no? Debajo del piso, ¿no? Debajo de las tablas, ¿no? Viniera un ruido, ¿no? Sobre él, como que algo palpitara, ¿no? Como si fuera el palpitar del corazón de alguien, ¿no? Entonces, él creyó que el viejito que estaba, que lo había asesinado, pues no, algo está pasando, ¿no? Pensó que de repente no murió, o no, algo que en su mente estaba como que lo acusaba, se sentía tan mal de que, bueno, no estaba tranquilo el hombre, ¿no? Entonces, él nomás tenía esas figuraciones en su cabeza. Los policías normal hacían sus bromas, estaban sentados conversando entre ellos, eh, sin preguntarles las sospechas que habría, ¿no? Pero como que los policías también no veían nada sospechoso, entonces se dignaban a hacer bromas entre ellos porque estaban sentados. Es como que viene algún visitante y uno les invita, pues, una gaseosa o un vaso de agua, qué sé yo, ¿no? De la misma manera ha sido su atención, ¿no? Hacia el policía, hacia los policías. Y bueno, pasar unos momentos de conversación para disipar, ¿no? las sospechas. Y en fin, la cosa que el hombre no pudo con la acusación de su mente porque solamente su mente, su cabeza, estaba las ideas, ¿no? De que el hombre, o sea, al hombre, al viejito que lo había matado, pues pensaba que su corazón estaba palpitando, ¿no? Y en eso hace de que él mismo ya no pueda más, ¿no? Con lo que le estaba perturbando en la cabeza, él empieza a delatarse así solo, ¿no? Él menciona, se lo dice a los policías, ¿no? Que él ha asesinado al viejo que vivía con él, ¿no? Por lo mismo que uno sin darse cuenta, pues no, la justicia de Dios llega, ¿no? Hacia las personas, ¿no? Que cometemos algo impune, ¿no? Entonces,
él mismo se delató por justamente lo que estaba pasando en su cabeza, se delató y bueno, los policías pues escucharon su versión, ¿no?, de cómo asesinó al viejo. ¿Bien? Entonces, de esa manera, alumnos, se trata este cuento sobre el corazón delator, ¿no? Delator, que se refiere a delatar a alguien. Pero así es este pequeño cuento que te estoy contando, algo así breve por lo que he leído y les comparto, ¿no?, de lo que yo también he entendido. Pero también en tu texto vas a encontrar un fragmento donde dice más detallado algunas cosas, ¿no?, de que le decían loco a él, bueno, en fin, ¿no? Y empieza a decir que él no era loco, que, bueno, en fin, ¿no?, defenderse, ¿no? Pero, como bien saben ustedes, como les estoy contando, al final sucede que él mismo se delata, ¿no? Y bueno, como que se está entregando a la policía por lo que él ha hecho. Bien, entonces de esa manera, de esto se trata el argumento del corazón delator. ¿Ya? Bien, ahora sí vamos a pasar a nuestros ejercicios de nuestros compendios, ¿ya? Para ello te voy a invitar que abras tu librito en la página 185. 185, ¿ya? Bien, en la 185 ahí dice, aquí menciona aplicando lo aprendido, ¿ya? Aplicando lo aprendido. Y ahí dice, completa los nombres de los siguientes cuentos, o sea, son cuentos, ¿ya? Entonces la primera, en la letra A, porque hay A y B, ¿ya? En la A debes de completar solamente las letras que faltan, ¿ya? Porque ahí tú tienes algunas letras que te van a llegar, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a completar? Tiene que decir narraciones extraordinarias, ¿ya? Es el libro donde están varios cuentos de Poe, ¿no? Bien. En la A, entonces, colocar narraciones extraordinarias. Recuerda que solamente debes colocar las letras que faltan, nada más. La B, debes de decir el corazón delator, ¿ya? Delator, que estamos viendo justamente esa obra del día de hoy. Bien, en el siguiente ejercicio dice, hay un cuadrito donde hay bastantes palabras, ¿sí? Bueno, dice, ordena las letras para descubrir el nombre de una obra de Poe. Bueno, yo ya lo ordené, ¿no?, de acuerdo a lo que dice acá, ordenando las letras en forma alfabética, me supongo, ¿no? ¿Ya? Entonces, bien. Y aquí sale el nombre de la obra literaria, es El gato negro, ¿ya? El gato negro. Entonces, eso debes colocar, el gato negro, ¿ya? En donde está la línea vacía. Bien. La siguiente. Escribe verdadero o falso, según corresponda. Bien. A ver. Los ambientes de los cuentos de Poe son tranquilos. Hemos mencionado que sus ambientes no eran tranquilos, ¿no? Sus ambientes eran, ahí dice bien claro, los ambientes que utilizaban causaban opresión, ¿no? Entonces, es falso, no había tranquilidad, sino eran tétricos, ¿no? Que es tétricos, ¿no? Que daban miedo, eran muy oscuros, ¿no? Entonces, a eso vamos, ¿ya? Entonces, es falsa la primera. La segunda, la obra El pato es de Edgar Allan Poe. Bueno, viendo las obras de acá, lo que tenemos en nuestros textos, no encontramos el pato. Entonces, es falso, ¿ya? Bien. Seguimos. Narraciones extraordinarias es un libro de chistes. No, hemos mencionado que no es de chistes, es de cuentos, ¿ya? Prácticamente Edgar Allan Poe no compuso chistes, en ningún momento hace chistes ni escribió chistes. Más bien él se dedicó a contar cuentos de terror, ¿no? Bien,
Entonces, falso, falso, falso. Todos son falsas. La retroalimentación. Vamos a retroalimentar con los ejercicios que está acá, parte de la explicación de lo que debemos de saber, ¿no?, sobre el tema de hoy. ¿Por qué el protagonista asesinó al viejo de la historia? Entonces te colocamos como respuesta porque tenía el ojo de un buitre, ¿no? Porque tenía un ojo, uno de sus ojos como las de un buitre, ¿ya? Que le miraba, ¿no? Y no le gustaba eso, ¿ya? Entonces, porque tenía un ojo parecido al buitre que le miraba, ¿ya? Número 2. ¿Dónde escondió el asesino el cadáver? Entonces, les recuerdo que él escondió debajo del piso, ¿no? Sacó los tablones debajo del piso, ¿no? Debajo del piso de tablas, entonces, ¿ya? Debajo del piso de tablas, ¿no? O sea, eran tablones, ¿no? Entonces ahí lo escondió el cadáver. Bien. 3. ¿Qué le pasó al final al protagonista? Bien, me menciona en sí lo que sucede fue que él mismo se delató, confesó su delito, y mencionó que el cadáver estaba debajo del piso, ¿no? Bien, esa es la 3. 4. Escribe 2 características de la obra de Edgar Allan Poe. 2 características de su obra. Bien, de sus obras. Sus personajes son extraños y obsesivos, podemos colocar, ¿ya? Sus personajes son extraños y obsesivos. El espacio de repente no te alcanza, puedes colocar debajito, ahí en chiquitito, ¿ya? ¿Qué más? Los ambientes eran tétricos, o sea, causaban miedo, ¿no? ¿Ya? Puede ser eso. Muy bien. Pasamos entonces ahora a la página 186, ¿ya? En la página 186 hay unos recuadros de un mapa conceptual, ¿ya? Entonces lo que debes de llenar es lo que están pidiendo. Entonces aquí dice Edgar Allan Poe, en Estados Unidos de 1809 a 1849. Eso ya está ahí. Ahí dice en la primera columna, ¿ya? Dice el inventor o sea, Edgar Allan Poe fue el inventor del relato detectivesco. Ahí debes colocar en la línea relato detectivesco. Detectivesco viene de detective, ¿no? Bien. El inventor del relato detectivesco. Debajo del inventor del relato detectivesco, debajo hay un cuadro. Ahí colocas el renovador. Se le llamó el renovador de la novela gótica, ¿ya? Estamos mencionando lo que se le llamó a él, cómo se le conoció, ¿ya? Entonces, el renovador de la novela gótica, ¿ya? Gótica. Muy bien, gótica, tilde en la O, no te olvides en go, sílaba go. Ahora vamos al medio, los cuadros del medio, ¿ya? Primero voy a decirte la de que está donde dice poesía, ¿ya? Poesía que escribió Tarmelán y otros poemas, ¿ya? En poesía escribió Tarmelán y otros poemas, ¿ya? Debajo del recuadro de poesía hay otro cuadrito que dice novela, ¿ya? Ahí debes de colocar la novela que escribió, ¿no? Las aventuras de Arthur Gordon Pym. Arthur Gordon Pym. Lo puedes encontrar en tu texto, no sé, en el libro, o también en el tema que te he enviado, ¿ya? En la foto, pues. Bien. Ahora vamos a la otra columna. Dice, es conocido como el maestro del misterio y del terror. Mira cuántos nombres él se ganó, ¿no? O sea, tuvo, ¿no? Obtuvo para ser conocido y, bueno, de alguna manera, pues se hace famoso, ¿no? La persona, ¿no? Bueno, pero con sus cuentos de terror a mí no me gustan, pero bueno, estamos aprendiendo lo que muchos escritores hacen, ¿no? Escriben.
Bien, conocido como el maestro del misterio y del terror, ¿ya? Muy bien. Ahora debajo de ese cuadrito dice el corazón del actor, ¿a qué género pertenece? Hemos mencionado que pertenece al género narrativo, ¿ya? Y su especie es cuento, un cuento, ¿ya? La especie literaria. Muy bien. Ahora vamos a verificar el aprendizaje con las preguntas que están ahí. Edgar Allan Poe fue llamado poeta de lo extraordinario ¿por quién? ¿Quién le bautizó con ese nombre? ¿O quién lo llamó de esa manera? Lo llamó Charles Baudelaire. Charles Baudelaire fue el que le llamó el poeta de lo extraordinario. Entonces la pregunta 1, la respuesta es la D, D de dedo. 2. El padre del cuento policial, disculpen, representante del romanticismo norteamericano, fue Edgar Allan Poe. Entonces aquí solamente hay Poe. Marca la letra E, Poe. ¿Ya? A veces las respuestas pueden venir solo el apellido, no hay problema, ¿ya? No necesariamente pueden colocar todo el nombre, también hay que recordarse de sus apellidos, ¿ya? Poe, ¿ya? 3. En el cuento El corazón del actor, el protagonista no soporta, ¿qué cosa no soporta? El corazón del viejo, porque palpitaba y escuchaba y retumbaba su cabeza, sus oídos, y es por eso que al final él se delata, ¿no? Él dice la verdad lo que hizo. Muy bien, entonces el corazón. Porque si fuese que, como al principio, ¿no? El argumento cuenta que no le gustaba sus ojos, ¿no? Porque tenía la mirada de un buitre. Pero acá dice el ojo de vidrio. Entonces, en el argumento no menciona que tuvo ojos de vidrio y no ojos de buitre. Entonces no podría ser la respuesta. Entonces, la D, ¿ya? Está mencionando sobre lo que él, ¿no? El protagonista no soportaba, cuando ya había matado al viejo, ¿no? No soportaba el corazón del viejo que supuestamente palpitaba para él, ¿no? Bien. La D en la 3. 4. El romanticismo como corriente literaria surge hemos mencionado, en los países de Alemania y Francia, pero Alemania es donde surge el romanticismo a nivel general, ¿no? Alemania. La letra C, 4. 5. Son características de la obra de Poe. Aquí vamos a colocar la respuesta E, porque la A, la B y la D son respuestas correctas. Lo puedes comparar con las características de los cuentos de Poe. Hemos mencionado tanto en esta clase y en la clase anterior las características, ¿ya? Entonces ahí vamos a encontrar. Su poder era analítico, ¿no? El ambiente de misterio, claro. La temática amorosa hubo, no hay temática amorosa, ahí hay temática terrorífica. ¿Ya? Entonces, sus personajes eran obsesivos, ¿no? Entonces, la respuesta es A, B y D, ¿ya? Menos la C. Entonces, la respuesta correcta es la E, ¿ya? La E, en la 5. 6. El corazón del actor fue publicado por primera vez ¿en qué? De Pioner, ¿no? Ahí hemos mencionado nosotros que era de Pioner, ¿no? Al referirse de la, sí, de cuándo fue su publicación, ¿no? ¿Ya? Entonces, fue un periódico, lo que dice The Pioneer, ¿no? The Pioneer debe ser, en inglés no entiendo tanto, pero debe ser el Pioneer, el Pioneer. Muy bien, fue un periódico, ¿ya? Por eso que se llamó, como está en inglés, ese era su nombre, ¿no? The Pioneer. Entonces, la B es la respuesta en la 6. Pasamos a la siguiente página, que es 187, y estamos en el ejercicio 7. ¿Cuál fue el sueño de Edgar Allan Poe? Bueno, su sueño era editar, dice, su propio periódico, lo cual no llegó a suceder, ¿no? Porque él muere, pues, por andar
por llevar una vida desordenada, ¿no? Al final, ¿no? Bien. La D entonces es la respuesta disculpe, la A es la respuesta en la 7. Editar su propio periódico fue el sueño de Poe. La respuesta A. 8. Es un cuento de Edgar Allan Poe. Ya hemos visto el cuento de hoy día, El corazón delator. ¿Ya? La letra B. 9. Al final del cuento, El corazón delator, el protagonista, ¿qué sucede con el protagonista? Se entrega a la policía porque se delata que él hizo todo con el viejito, ¿no? Todo lo que sucedió, lo asesinó, todo lo dijo, ¿no? Entonces, la A es en la 9, ¿ya? Se entrega a la policía. 10. En el cuento El corazón delator, el protagonista mata a un viejo, ¿no? Fue a un viejo. La respuesta es la C. Disculpe, la la E, ¿ya? En la 10 es la E, un viejo. 11. ¿Cuál es el género y especie literaria del corazón delator? El género es narrativo y su especie es un cuento. Entonces, la A en la 10. Disculpen, la 11. La A en la 11. Ay, mis ojitos están que se cierran. No puedo ver bien, creo. Bien, narrativo y cuento. La 11 es la A. 12. Charles Baudelaire le puso el nombre de a los cuentos de Poe. ¿Cómo lo llamó? Lo llamó narraciones extraordinarias. Ay, la gripe. Bueno, narraciones extraordinarias. En la 12, la A entonces. 13. Edgar Allan Poe estuvo por corto tiempo en Lowell. Por corto tiempo mencionado en sus datos biográficos que él estuvo en el ejército, ¿sí? Al servicio del ejército, ¿no? Entonces fue un militar también, ¿no? Por corto tiempo nada más, ¿ya? Entonces la letra D, la 13 es la D, D de dedo. 14. En El corazón delator, ¿cómo llamaba el protagonista al ojo del viejo? Bueno, lo llamaba ojo de buitre, ¿sí? Le decía así, ojo de buitre, ¿no? Pues tenía la mirada del buitre. Entonces la A es la respuesta en la 14. 15. ¿Cuál fue la novela de Edgar Allan Poe? Bueno, la novela de Edgar Allan Poe fue Las aventuras de Arthur Gordon Pym. Ahí está Arthur Gordon Pym. La letra C es la respuesta en la 15. Muy bien, alumnos. Ahí hemos terminado lo que son las preguntas de verificar nuestro aprendizaje. Lo único que te queda a ti es transcribir todo lo que te estoy explicando para poder entender así y estudiar también, ¿no? Las preguntas para tu práctica, ¿ya? Recuerda que tu práctica se está enviando para más tarde, para que ustedes puedan leer. Lean, por favor, estudien. Las preguntitas que están marcadas, traten de estudiar. A cualquiera de ellas se les da sus 5 preguntas o también puede ser del mismo tema que se está enviando, ¿no? Como foto en el cuaderno. Ahí está resumido. Bueno, hay algunas cosas que ya no se pueden ni resumir, pero son importantes colocarlos. ¿Por qué? Porque viene exactamente lo que debemos de saber, ¿ya? Muy bien, mis alumnos, qué lindo que el día de hoy, pues bueno, estamos compartiendo este tema todos juntos. Espero pues que lo hayan entendido, ¿ya? Entonces, para sus tareas no olviden enviar en la plataforma CIE Web. Tienen un promedio de 5 días para presentar, ¿ya? Se les da dando tiempo para que no estén enviando ¿no? por cantidades, sino se les está dando tiempo para que ustedes lo envíen de acuerdo a ese plazo. No hay otro plazo de entrega, ¿ya? Así es que miren bien el tiempo de límite que se les está enviando, ¿ya? En la plataforma. Muy bien. Y por otro lado también atentos a su práctica que más tarde les voy a enviar, ¿ya? Muchas gracias, chicos. Espero que estén bien y cuídense mucho.